Buenos días, soy Gemma Martínez Galindo, coordinadora del Máster en Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, y en esta ocasión tenemos con nosotros a don José Luis Quintero Villarroya, coronel del Ejército de Tierra, que ha sido jefe del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Infraestructura Integrada de la Información de la Defensa. También ha sido jefe de informática del área de sistemas de información y telecomunicaciones del órgano central, además de haber tenido diferentes destinos en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para nosotros, don José Luis, es un auténtico placer contar con su presencia, un lujo, que les explique a los alumnos diferentes cuestiones prácticas sobre ciberseguridad, sobre ciberdelincuencia. En primer lugar, don José Luis ha preparado una ponencia muy ilustrativa sobre el ciberespacio, la ciberseguridad, la ciberguerra, la ciberdelincuencia en general. Para que los alumnos tengan esa visión práctica. Don José Luis, muchas gracias de nuevo y cuando quiera pues pueden comenzar con la ponencia. Muchas gracias, Gemma, y sobre todo muchas gracias por tener la oportunidad de poder participar en este máster de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, y espero que más o menos sea interesante lo que os voy a contar. En este tema 1 voy a hablar sobre ciberseguridad en general, hablar un poco de lo que serían las amenazas, las vulnerabilidades, los diferentes actores de las amenazas y cuáles serían más o menos las tendencias tanto para lo que ha sido el año 2020 y el 2021. Entonces, ya sin más preámbulos, paso a hablar sobre la ciberseguridad. Si nos vamos un poco haciendo un poco de historia, desde el principio de los tiempos, el ser humano siempre ha querido buscar la supremacía sobre los demás. En un principio, sobre la supremacía en la tierra, luego ya en el mar, posteriormente en el aire. Ya a mitad del siglo XX nos encontramos ahí con la supremacía en el espacio, y ya a finales del siglo XX y ya a principios del siglo XXI nos encontramos con un nuevo concepto, el concepto del ciberespacio. El ciberespacio, que es lo que se llama lo que se ha venido a denominar el quinto dominio, y es un medio en el que, como en los anteriores, es un nuevo escenario de enfrentamiento y en el que hay que defender los intereses propios de las acciones del enemigo, que puede llegar a tener una enorme influencia sobre los otros 4 dominios y que tiene unas peculiaridades que lo hacen completamente diferente a todos los anteriores. Vivimos en un mundo interconectado y con una dependencia total de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y cuanto más avanzado es un país, más dependencia tiene de las TIC. Estas infraestructuras digitales son los cimientos de la nueva sociedad y ahora más que nunca se presentan como unas infraestructuras críticas, soporte de los servicios esenciales de la sociedad. Es un dominio en el que no existen las palabras como frontera o tiempo. Ya de hecho, la OTAN en su Congreso de Varsovia del año 2016 reconoció el ciberespacio como un dominio de operaciones en el cual ese dominio se debe defender y al igual que se defiende la tierra, mar o el aire. Por eso mismo, tanto en la normativa española, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad publicada a finales del 2019 y que sustituía a la anterior, que era del 2013, ya se habla precisamente de esa necesidad de contribuir a la seguridad en el ciberespacio en el ámbito internacional, promoviendo un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable en todo este ámbito internacional. ¿Y qué es lo que tiene de especial este nuevo dominio? Pues mucho. Se trata de un dominio prácticamente infinito, en el que las fronteras están muy poco definidas y en el que se usan técnicas y armas completamente diferentes a las empleadas en los campos de batalla tradicionales. Es un dominio en el que no existe ningún tipo de control armamentístico y en el que infinidad de estados, grupos, organizaciones o individuos aislados tienen la capacidad potencial de causar muy graves daños. A ello se suma un entorno legal muy complejo,
que se traduce en una ausencia notable de autoridad que favorece siempre a los agresores. Es un dominio al que no es ajena ninguna actividad del Estado, pues todas se apoyan o dependen, en mayor o menor medida, del ciberespacio. El transporte, las comunicaciones, la producción y distribución de energía, el comercio, la sanidad, medios de comunicación social, ahí hasta el deporte o el ocio. Y quizás lo más trascendente de todo, consecuencia de todo lo anterior, es que se trata de un dominio que coloca el corazón de la nación en la primera línea de combate, algo que hasta ahora nunca había ocurrido. Y es un dominio en el que además existe una notable actividad, sea cualquiera la situación, tanto en tiempo de paz como en las distintas fases que pueden llegar hasta un conflicto armado. En situación de paz, de tensión, de crisis, de conflicto o ya incluso la de guerra. La evolución de la población mundial sigue en alza de la misma forma que el número de usuarios de Internet. 7.700 millones de habitantes, de los que el 67% dispone de un dispositivo móvil y un 60% son ciudadanos digitales, unos 4.500 millones de habitantes. En España, un 90% de la población son ciudadanos digitales. Un 60% hace uso de las redes sociales y un 116% hace uso de conexiones móviles. Estamos hablando de más de un móvil por persona. Y este uso de las TIC también produce problemas de ciberseguridad. El 23% de las empresas españolas ha sufrido un ciberataque con éxito en 2019. Y estos porcentajes ponen de manifiesto la necesidad de proporcionar seguridad en el ciberespacio, seguridad de la información, seguridad de las empresas y seguridad de las personas. Aquí muestro un ejemplo de lo que puede suponer un ciberataque, una pérdida de conectividad en el ciberespacio. A mitad de este diciembre pasado hubo una caída de Google. Vamos, fue una caída de Google por un problema, según dijeron ellos, de autenticación, pero durante una hora se perdió la conexión se perdió Google. ¿Qué implicaba esto? Nos encontrábamos con que no podíamos hacer búsquedas de Google, no podíamos recibir correo de Gmail, no podíamos comprobar nuestra agenda de actividades, no podíamos hacer una búsqueda en Google Maps, tampoco podíamos tampoco podíamos acceder a la información que teníamos almacenada en la nube con Google Drive. No podíamos ver vídeos de YouTube, tanto vídeos de ocio como vídeos de formación. Y en fin, esto fue durante una hora. Más o menos la gente lo pudo soportar. Imaginar lo que podría ser una caída de unos servicios, una caída de Internet durante horas o durante días. Afectaría por completo a nuestra actividad diaria. Y mucha gente cuando habla del ciberespacio se piensa que es solamente lo que vemos. Siempre se dice se dice que si algo no está en Google es que no existe. Esto no es verdad. Pero realmente lo que un usuario normal alcanza a ver no deja de ser solamente un 4% de lo que hay en contenido en la web. Solo aquello que es accesible por los buscadores tradicionales, como Google o cualquier otro. Y a lo que se puede acceder directamente. Esto es lo que se llama la Surface Web o la ClearNet. Por otro lado tenemos la Deep Web. La Deep Web que ocuparía el 96% restante, que es una parte que engloba toda la información a la que no se puede acceder públicamente, pero que puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un pago, o también los archivos que guardamos en la nube, como puede ser en Dropbox, correos guardados en los servidores de los proveedores o todas las páginas que se crean durante unos instantes, por ejemplo, cuando se configura un buscador de viajes y te muestra el contenido. Y también dentro de esta Deep Web se encuentra lo que sería la Dark Web,
que sería más o menos un 2% de la Deep Web. Es una proporción de Internet que está intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con navegadores web especiales, y la Dark Web es, por lo tanto, forma parte de la Deep Web, pero son cosas totalmente diferentes. Solo es accesible con programas específicos tipo Tor, pero también con Freenet o I2P o Zeronet. La Dark Web tiene muy mala fama, pero la Dark Web en sí no es mala en sí. De hecho, se creó para poder eludir la censura o la libertad de expresión en algunos países autoritarios, pero lo que sí que es verdad es que actualmente es el campo en el que se mueven los ciberdelincuentes para cometer sus delitos. En la Darknet nos podemos encontrar desde tráfico de armas, venta de drogas, sicarios, lo que se llama el crimen como servicio de poder contratar cualquier tipo de cosa. La trata de blancas, blanqueo de dinero. Aquí he puesto, por ejemplo, una noticia que salió el mes pasado que ocurrió aquí precisamente en España, en Galicia, en el que un hombre había contratado a través de la Dark Web unos sicarios para matar a su expareja. Pero claro, ya según noticias de la Guardia Civil, al final esta persona fue detenida, pero vamos, y los sicarios en sí, lo que se demostró es que no eran tales sicarios, sino simplemente eran unos defraudadores que simplemente lo que iban a buscar era coger el dinero y olvidarse del asunto. Pero vamos, nos podemos encontrar casos de este tipo como casos reales en que verdaderamente esos sicarios existen, o existe una trata de blancas, o un tráfico de armas o de drogas. Las TIC han ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Si en un principio, en los años 70, simplemente para protegernos las TIC, simplemente era necesario con la seguridad física, con tener un vigilante, con tener una puerta y una valla, ahora, al día de hoy, en el año que estamos, en el 2021, en que todo está conectado, estamos conectados a Internet, estamos conectados a los bancos, están conectados todos los servicios de control industrial. Tenemos esa dependencia TIC que he comentado anteriormente, y que vuelvo a repetir que cuanto más desarrollado está un país, más dependencia tiene de estas TIC. Esto, lógicamente, nos trae nuevos riesgos y amenazas. El uso de Internet y las nuevas tecnologías se ha incorporado a nuestra vida diaria. Los ciudadanos y las administraciones públicas y la empresa privada hacen uso de lo que se ha venido a llamar el ciberespacio, que plantea un nuevo escenario con sus riesgos y amenazas y sus nuevas posibilidades para los ciberdelincuentes. Aquí hago referencia a dos películas sobre ciberataques. Desde Juego de Guerra, que estamos hablando de una película del año 1983, ya han pasado bastantes años, en el que un chavalito joven, aficionado a la informática en aquella época, lo mismo se metía en el instituto para cambiarse las notas, que compraba un billete de avión, que buscando luego un videojuego se metió en una base de lanzamiento de misiles estratégicos de Estados Unidos y estuvo a punto de provocar una guerra mundial. Pero vamos, no deja de ser fantasía, pero algo puede producir. Y otra película ya, pues 25 años después, La Jungla de Cristal, La Jungla 4.0, que en La Jungla 4.0, aunque es una película del año 2007, nos encontramos un caso muy crítico. Hablan de lo que era el caos total. El caos total, que no dejaba de ser un ciberataque a gran escala contra todas las infraestructuras críticas de una ciudad. Empezaron atacando primero a los transportes, anulando los semáforos, los aeropuertos, los puertos, todo tipo de transportes. Posteriormente, las telecomunicaciones y todos los servicios financieros, dejando toda la ciudad sin teléfono, sin
sin poder acceder a los cajeros automáticos. Y ya por último, contra las infraestructuras críticas de los suministros de gas, agua o electricidad. Al final eran muchos hackers los programadores, pero luego a la hora de ejecutar, con un par de personas era suficiente para llevarlo a cabo. En fin, estamos hablando de un policía analógico como era Bruce Willis en un mundo digital. Y con esto llegamos a la conclusión que tenemos que conocer la amenaza precisamente para poder gestionar el riesgo y poderle dar esa respuesta adecuada. Es necesario proteger las TIC con personas, con procedimientos y con tecnología. Mencionando una frase de un antiguo secretario de Estado americano, de Donald Rumsfeld, decía que hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos, pero hay cosas que no sabemos que no sabemos. Esto si lo llevamos al mundo digital y a las vulnerabilidades, pues las cosas que sabemos pues son las vulnerabilidades conocidas, que se han publicado el parche, sabemos que hay una nueva vulnerabilidad en Windows 10, aplicamos el parche y queda solucionado. Las cosas que sabemos que no sabemos, pues serían aquellas vulnerabilidades que se han detectado, pero de las cuales todavía no se ha publicado el parche. Y por último tenemos aquellas cosas que no sabemos, que serían las vulnerabilidades de día cero, que son vulnerabilidades que hablaré ahora a continuación, que se desconoce todo y que son precisamente las que nos producen los ataques. Pero también hay que tener en cuenta que el 70% de los ataques que se realizan son sobre amenazas conocidas, ya sea porque no se han parcheado, no se han actualizado los equipos, y solamente el 29% son desconocidas, y el 1% sería la denominada las amenazas de día cero o amenazas avanzadas. Una vulnerabilidad de día cero, pues serían esas vulnerabilidades conocidas para todo el mundo, incluso para los propios fabricantes o creadores de las aplicaciones. Y entonces, si analizamos, desde que se descubre esa vulnerabilidad de día cero, aparece el exploit, precisamente que el programa que va a explotar esa vulnerabilidad, hasta que luego esa vulnerabilidad se hace pública. Esa vulnerabilidad se hace pública, los fabricantes desarrollan el parche y luego ese parche hay que desplegarlo en todos los equipos. Al final estamos hablando de que la vulnerabilidad se hace pública. Hasta que se despliega el parche estamos hablando de un promedio de 55 días. Pero también desde que aparece el exploit hasta que el parche es desplegado, estamos hablando de casi 300 días en el que los sistemas son vulnerables a cualquier tipo de ataque de día cero. Y muchas veces cuando estamos hablando de vulnerabilidades o de equipos, estamos pensando solamente en ordenadores y nos dejamos un poco de lado lo que serían los equipos móviles, ya sea un smartphone, una tablet, un equipo portátil, que queremos estar conectados en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Pero ¿sabemos exactamente qué información tenemos con estos dispositivos móviles, en especial de los teléfonos? Pues un teléfono, si son capaces de entrar en nuestro teléfono, van a saber dónde estamos, van a saber si estamos cansados o no mediante los body sensors. Nos pueden hackear la cámara y saber lo que estamos viendo. Nos pueden acceder a nuestro correo, ver qué es lo que enviamos, qué es lo que recibimos, a quién, de quién, las llamadas telefónicas, con quién estamos hablando. Pueden ver nuestra agenda, ver qué actividades vamos a hacer mañana o en los días siguientes. Nuestro registro de llamadas, ver con quién hemos hablado. Nuestros contactos, a quién conocemos. Los datos bancarios, el número de cuenta, qué transferencia estamos haciendo. Los registros de navegación, por dónde estamos navegando,
cuáles son nuestros favoritos, cuáles son nuestros intereses, si tenemos un almacenamiento externo y qué documentos tenemos almacenados ahí, los SMS o las grabaciones de audio. ¿Y quiénes explotan estas amenazas? Hay múltiples agentes para explotar las amenazas. Al final, estos diferentes agentes, su finalidad va a ser el acceso a la información, con diferentes motivaciones y diferentes objetivos. Por un lado tenemos los estados o los grupos patrocinados por los estados, cuya finalidad va a ser obtener información. Información, lo que sería el ciberespionaje, la manipulación de la información, la interrupción de los servicios, las amenazas híbridas o operaciones de influencia. Por otro lado, estarían los ciberdelincuentes, lo que serían las organizaciones criminales, que lo que están buscando es ya obtener esa información para un beneficio económico. Lo que van a hacer va a ser el robo de información, manipularla, interrumpir los servicios mediante ataque de denegación de servicio o mediante ataque de ransomware para cifrar la información y que no sea accesible. Por otro lado, tenemos el ciberactivismo, el hacktivismo. También busca esa información con una finalidad de una reivindicación social o política y mediante acciones de robo o manipulación de información o interrupción de servicios. Tenemos el ciberterrorismo, cuya finalidad, precisamente, como dice el nombre, es causar terror mediante sabotajes a infraestructuras críticas, pero también se utiliza para la captación de adeptos, para la financiación de sus acciones o tener información para objetivos posteriores. Y luego, como otros, podríamos considerar pues desde los script kiddies o cibervándalos que simplemente hacen un ataque para darse un poco de renombre, hacer publicidad, pues más o menos como hacen los graffiti para solamente poner su firma. Los insiders, que serían esos empleados que no están ahí de acuerdo con la directiva de la empresa, que están motivados por algún tipo de venganza, o ex empleados que han sido despedidos, o incluso gente que ha sido sobornada para hacer una serie de acciones. Por otro lado, también estarían las organizaciones privadas o simplemente los ciberinvestigadores. Vamos a ver cada una de estas agentes de la amenaza ligeramente. Como agente de los estados, van a realizar una serie de acciones que puede ser la ciberguerra. Ya se ven cada vez más ejércitos a nivel mundial que disponen de unidades militares ciber precisamente para hacer estos ciberataques, esta ciberguerra. Ciberataques a infraestructuras críticas, o lo que sería la guerra híbrida, una mezcla entre acciones militares y no militares contra objetivos variados. Por otro lado, tendríamos el ciberespionaje para obtener información e inteligencia, sería contra gobiernos, infraestructuras críticas, empresas o incluso ciudadanos. O el ciberespionaje haciendo uso de ataques a través de la cadena de suministro, que también lo comentaremos a posteriori. O una cosa que nos encontramos casi a diario, que serían las operaciones de influencia. Campaña de manipulación de la información a través de las redes sociales, con la finalidad de generar inseguridad en la población o poder modificar la intención de voto en los procesos electorales. El ciberespionaje siempre ha existido, pero ahora se dispone de armas y herramientas para espiar en el ciberespacio, precisamente aprovechando esta ventaja del anonimato o el bajo riesgo.
Antes he comentado lo que serían las amenazas híbridas, que son acciones precisamente de medios militares y no militares, y entre cosas que afectarían al ciberespacio, pues estarían los ciberataques o las operaciones de influencia. Pues cuando hablamos de ciberguerra o ataque a infraestructuras críticas, ¿cuál sería la diferencia entre un ataque físico, un ataque aéreo contra una central eléctrica o un ciberataque precisamente para que afectase a todos los sistemas de control industrial de esa central eléctrica y lo dejase sin servicio? Pues al final el resultado sería el mismo. Esa central eléctrica quedaría inutilizada y no podría dar el servicio afectado. De hecho, tenemos aquí un ejemplo durante el conflicto de Rusia con Ucrania. Ucrania sufrió un apagón que le duró una semana, un apagón eléctrico en pleno conflicto con Rusia. En ningún momento Rusia reconoció el ciberataque, pero esas líneas eléctricas, todo eso pasaba a través de territorio ruso. El ciberespionaje, pues, es el robo de información sensible tanto a gobiernos, infraestructuras críticas, empresas, ciudadanos. Se está detectando un aumento de número de casos precisamente por la complejidad de los ataques, por los grandes beneficios que reportan y el bajo riesgo que generan. Sus objetivos van a ser, pues, obtener inteligencia, obtener tecnología, información para inutilizar precisamente los sistemas de mando y control o las infraestructuras críticas, o lo que se está viendo últimamente mucho con motivo de toda la pandemia del COVID, el espionaje a farmacéuticas, tanto con el desarrollo de la vacuna del COVID. Ha habido últimamente ataques precisamente a farmacéutica para obtener información del COVID. En un principio se acusaba precisamente a Corea del Norte, luego también se hablaba de China, de Rusia. Al final son muchos países los que están involucrados en este tipo de acciones. Aquí pongo varios ejemplos de lo que nos podemos encontrar de lo que he comentado ahora precisamente sobre la vacuna del COVID, tanto el espionaje a la Agencia Europea del Medicamento, como diferentes acciones de ciberespionaje. Este verano se produjo un hackeo a los móviles de varios ministros, precisamente mediante un mensaje vía Telegram, con un enlace en el que ya es un mensaje que supuestamente provenía de una embajada española, con un enlace que le decía a los usuarios que pulsasen sobre ese enlace. A partir de ahí los teléfonos se quedaron completamente bloqueados sin poder hacer uso de ellos y sin saber si la información contenida había sido extraída o no. O por otro lado, también aquí hablo de un espionaje a periodistas, pertenecientes a Al Jazeera, haciendo uso que mediante una vulnerabilidad en los teléfonos iPhone fueron capaces de meter un malware generado por la empresa NSO Group. Es una empresa israelí que se dedica precisamente a la fabricación por así decirlo, de ciberarmas. Los únicos clientes son los gobiernos, pero eso no quiere decir que haya gobiernos que precisamente se aprovechen de estas ciberarmas para hacer espionaje tanto a otros países o a ciudadanos. Otro caso de ciberespionaje que se está llevando cada vez más es el ataques a través de la cadena de suministro. Ya no es atacar a la propia organización, que puede estar más o menos segura, sino se hace un ataque a esa cadena de suministro, al fabricante. El fabricante luego distribuye el producto
y en teoría esas organizaciones que reciben el producto confían en esos productos. Tenemos un caso muy importante que se produjo este año pasado. Una de las empresas punteras de ciberseguridad a nivel mundial, FireEye, dijo que estaba sufriendo un ciberataque. Según se fue investigando, se descubrió que ese ciberataque procedía de una actualización que habían recibido de SolarWinds. SolarWinds es también otra empresa puntera a nivel mundial, sobre todo para la gestión y administración de redes, y a través de una actualización de sus productos, infectó a todos sus clientes. Clientes que van desde FireEye, Microsoft, o sea, estamos hablando de 18.000 clientes de grandes empresas. Tampoco se sabe cuál puede ser el origen. Lógicamente, todo apunta, si son los americanos los que han sufrido el ataque, que el ataque proceda de Rusia o de China, pero en ningún momento son países que lo hayan reconocido. Pero no solamente estamos hablando de los países, de países orientales como los generadores de ataques. Tenemos ahí ataque de la cadena de suministro, la Agencia Nacional de Seguridad Americana, pues también se metió en la fabricación de discos duros como Mastor, Samsung, Western Digital, Seagate, son los discos duros más normales que nos podemos encontrar, metiendo ahí precisamente un software malicioso para obtener información. Y luego las operaciones de influencia precisamente está creciendo por la facilidad para la manipulación de la información por muy poco dinero. Por una pequeña cantidad de dinero, por 10 euros, se puede conseguir una cantidad de likes, de gente que visualiza un mensaje, que visualiza una página, y muchas veces estamos ya... en vez de ver las noticias, nos vamos muchas veces a seguir ahí los mensajes que recibimos por Twitter, por Facebook, por Instagram, de estos influencers. Un influencer, por poco dinero se puede conseguir una cantidad de seguidores en Instagram o en Twitter o en TikTok. Esto, si lo llevamos al mundo político, al mundo real, pues tenemos un ejemplo claro, lo que fueron las elecciones americanas, tanto la del 2016, que llevaron a Donald Trump al poder, como ahora en el 2020, que precisamente es lo que le han sacado de la presidencia. Hay manipulación de la información, un amplio uso de las redes sociales, y esto precisamente es una gran preocupación a grandes organizaciones como puede ser la OTAN. Otro de los casos que tenemos es que de los actores que estamos hablando es la ciberdelincuencia, los ciberdelincuentes, que al final no deja de ser la adaptación a las TIC de los delitos tradicionales. Como puede ser el robo, el fraude, la extorsión, el crimen como servicio en la dark web. Al final son los mismos delitos que nos podemos encontrar, pero haciendo uso del ciberespacio. Y distinguimos dos grandes víctimas. El gran público, lo que sería el ciudadano en general, o las grandes empresas. Perdón. Cuando dirigido a el cibercrimen, la ciberdelincuencia dirigida al gran público, se basa principalmente en la automatización de los ataques, en la facilidad para hacer cualquier tipo cometer cualquier tipo de delito, y precisamente aprovechándonos del anonimato que nos proporciona la red. Antes llegaba un ladrón, robaba una bicicleta y la vendía.
Ahora el delincuente se ha dado cuenta que esa bicicleta la puede vender muchas veces en la red y no tiene que tener la bicicleta, sino simplemente decir que la pone a la venta. Por otro lado, también el ciberdelincuente sabe lo que son lo que es un delito leve. Delito leve que, vamos, que son aquellos delitos que llegan hasta 400 euros. Y normalmente estos delitos, o no se denuncian o no se judicializan. Porque, vamos, y en caso de que se llegue a juicio, pues las penas son menores. Una multa de 1 a 3 meses, que puede suponer a lo mejor a 6 euros diarios, una multa de 180 euros por mes. Esto les compensa, por supuesto, en cualquier tipo de acciones. Eso implica que tiene muy poco riesgo cualquier tipo de acción. Y luego el dirigido a grandes empresas, que ya estamos hablando de gente ya muy especializada, el crimen organizado que ya trabaja como una gran empresa, con su especialista en economía, con su especialista en desarrollo de páginas web, como un especialista en ingeniería social, en aspectos legales. Dentro de la ciberdelincuencia dirigida hacia empresas, lo que está viéndose durante este año pasado y va a ser una tendencia para este año presente y los futuros, son las estafas, el fraude del CEO, del Chief Executive Officer, en el que mediante suplantación de correos lo que se hace es precisamente intentar engañar a los departamentos de una gran empresa para que hagan una serie de pagos, normalmente a bancos del extranjero, a banco del extranjero, haciendo precisamente esa suplantación de personas, siempre pidiendo confidencialidad, recomendando que se salten los métodos tradicionales. Y ahí nos encontramos desde la farmacéutica, como una farmacéutica pontevedresa que le estafaron 9 millones de euros precisamente con la estafa del CEO, o la empresa municipal de transportes de la Comunidad Valenciana, que también le estafaron a finales del 2018 5 millones de euros por este mismo tipo. Y luego, por otro lado, también lo que nos encontramos es ataques de ransomware contra empresas, pero ya ataques de ransomware que consiste en cifrar la información, pero ya muy avanzados, ya van muy dirigidos contra unas empresas. Y hasta ahora, pues eso, cuando alguien recibía un ataque de ransomware y le cifraba la información, sacaba la copia de seguridad, restauraba los servicios y en pocas horas podía volver. Ahora ya lo que hacen estos atacantes es robar la información, amenazar a la empresa primero le bloquea el acceso a esa información mediante el cifrado de la información, le manda una amenaza diciendo de que o paga o esa información será publicada, y ya en caso de que no pagase ya se procedería al cifrado total. Hay incluso una cosa muy curiosa, un caso que ocurrió el año pasado con la compañía de la agencia de viaje, de la Carson Wagon Lead Travel. Le pidieron un rescate de 10 millones de euros para poder recuperar toda esa información, y luego salieron públicas incluso las conversaciones precisamente para intentar rebajar ahí el rescate que tenían que pagar. De pagar 10 euros, al final consiguieron pagar 4,5 euros, e incluso los delincuentes agradeciéndole los servicios prestados. Más casos, pues eso,
precisamente también el ransomware afecta mucho se están viendo ataques precisamente a hospitales, lo que produciría el no poder acceder a los historiales clínicos de los pacientes, ataques a grandes empresas como puede ser a Mafre o a DIF. O ataque de denegación de servicio. Los atacantes haciendo uso de redes botnet, lo que serían unas redes robot, son redes que se han infectado con un malware determinado, y entonces lo que se produciría es contra los servidores de una determinada empresa un ataque en masa global que produciría el colapso de los servicios. Para estas botnet ya no solamente es hacer uso de un ordenador, sino que tenemos ahora el Internet de las cosas. Cualquier aparato está conectado a Internet, desde un frigorífico, una tostadora, una cámara de videovigilancia, y normalmente si a un ordenador le damos poca importancia para la seguridad, imaginaros lo que puede ser a un equipo de esta categoría, o un coche, o lo que digo, el Internet de las cosas, que es cualquier aparato que está conectado a Internet. Que veríamos, esto sería el tráfico normal de un servidor, una página web, y en un momento determinado se producen unos picos que lo que haría sería precisamente tumbar el servicio. Y luego ya como delitos contra el gran público, es muy sencillo mandar un correo a miles o millones de personas conteniendo un enlace malicioso o un tipo de estafa, como de que estás pendiente de recibir un paquete de correos o de Amazon, y más en esta época que hemos estado confinados, y en el que nos piden pulsar sobre un enlace para meter nuestros datos. Una vez que metemos esos datos, es una página web falsificada, y podrían acceder a todos nuestros datos, con los cuales podrían hacer luego compras, transferencias, etcétera, etcétera. Ya sea de este tipo, o robo de cuenta de WhatsApp, o el caso este que hubo en la TV3 de Cataluña, lo que es a su tienda online, y que también que pudieron acceder a información de los clientes, con información bancaria, número de cuenta, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos el hacktivismo, que lo que buscan es protagonismo, por así decirlo, hacerse la foto. ¿Y quiénes lo componen? Pues idealistas, pacifistas, antisistema. Tenemos ahí el caso del yihadismo, y un caso que hemos sufrido bastante en España ha sido la Operación Cataluña. Los organizaciones que se dedican al hacktivismo, tenemos el grupo Anonymous, en el cual en España permanece activa lo que es la 9 de Anonymous. Grupos como LUNSEC, AntiSec, realizan ataques web. Lo que buscan principalmente es o modificar la página web, hacer un defacement, o hacer un ataque de negación de servicio para que no se pueda acceder a esa página, o en algunos casos ya más concretos a capturar datos y revelarlos, como ha habido casos precisamente con la Operación Cataluña, que se publicaron casos de nombre de datos de policía, de nombres, direcciones, etcétera. Sus objetivos pues van a ser las web gubernamentales, partidos políticos, bancos, empresas. Y como detonantes pues tenemos desde casos como el Wikileaks, situaciones de crisis o de guerra, el caso de la Operación Cataluña, sobre todo cuando hubo las detenciones de los dirigentes, o últimamente Anonymous estaba muy callado, hacía 3 años que no decía nada, y con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos por la policía, produjo precisamente
otra vez que volviese a renacer y volver a hacer actuaciones, publicando datos de las policías de Estados Unidos, datos también del presidente Trump y publicando diferente información de políticos. Bueno, aquí vemos diferentes casos que se han producido de hacktivismo, tanto como he comentado anteriormente, de la Operación Cataluña, de los cuales la Fiscalía pide 18 años precisamente para estos activistas que actuaron precisamente, que tumbaron una página del Estado de diferentes ministerios. Como ciberterrorismo tenemos el uso del espacio como dos formas, como medio de propaganda, como medio de financiación, como medio de formación y adiestramiento, o de planificación de operaciones o de ejecución, o como un objetivo en sí, pues serían los ataques a Internet o a las infraestructuras críticas, lo que genera eso una nueva amenaza en los sistemas. Y por último tendríamos la acción de los insiders, el personal que actúa dentro de las empresas o porque ha sido expulsado, y que en muchos casos la mayor parte de estos incidentes están ligados más que nada a errores o falta de concienciación y formación de los usuarios más que a una intención dañina, pero siempre encontramos algún caso dañino. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que ocurrió el mes pasado, el mes de diciembre, una reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea, una reunión presidida por nuestro Josep Borrell, y de pronto aparece un periodista que se mete en la videoconferencia, empieza a saludar a todo el mundo. Claro, ya Josep Borrell lo dijo, ¿sabe que estaba usted entrando en una conferencia secreta? Y dice, esto es un delito y puede ser castigado. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema fue que la ministra de Defensa de Holanda publicó una fotografía en Twitter, y en esa fotografía en Twitter aparecía un POSIT con el PIN de acceso precisamente a esta videoconferencia de alto nivel de ministro de Defensa de la Unión Europea. Otro caso que nos encontramos, que también es de finales del año pasado, de la empresa automovilista de automóviles de Tesla. Hubo a un ingeniero de Tesla, intentaron sobornarle ya una noche de copas, y llegó en teoría un conocido, al final era un ruso, un agente ruso, intentó sobornarle ofreciéndole $1 millón para que introdujese un malware en las redes de la empresa precisamente, y poder obtener información de esta empresa automovilista, tanto de los vehículos eléctricos, que es una de las empresas más avanzadas, como de los vehículos sin conductor, que también están trabajando mucho. Le ofrecían $1 millón, al final no se arrepintió, sino que prefirió comunicarlo a la empresa se puso en contacto con el FBI, y al final pudieron localizar a ese agente ruso que intentaba hacer el soborno. Esta diapositiva la he repetido, perdón. ¿Y quiénes luchan contra estas acciones? ¿Quiénes protegen el ciberespacio en España? Pues tenemos múltiples actores. Desde el Ministerio, desde el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa, que tiene su responsabilidad de la defensa del ciberespacio precisamente para las administraciones públicas.
Tenemos el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que está orientado precisamente a la protección del ciberespacio para los ciudadanos, para empresas y las infraestructuras críticas. El Ministerio de Interior, con la Guardia Civil, la Policía, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, orientado tanto a las infraestructuras críticas, al cibercrimen y al ciberterrorismo. Y por último, el Ministerio de Defensa, que ya lo que proporciona es protección del ciberespacio, pero para su propia organización. Para las TIC del Ministerio o para aquellos sistemas de interés de la defensa nacional o incluso para tener esa capacidad ofensiva. Y vamos, son diferentes actores los que tienen que protegernos el ciberespacio español, pero al final tiene que ser una cooperación conjunta de todos estos organismos, tanto de los organismos que he comentado anteriormente, que sería el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE-CER, el CNPI, Policía, Guardia Civil, Ministerio de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, pero sin olvidarnos tanto de las universidades con sus estudios de investigación de I+D, su formación, o incluso las empresas del sector. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles serían, entonces, después de todo lo que hemos visto, cuáles serían las tendencias, tanto lo que ha sido el año pasado y lo que va a ser este año 2021 y posteriores. No podemos dejar de lado toda la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha influenciado mucho tanto en cualquier tipo de ciberataque, de información, ciberdelitos. Ha habido campaña de malware y ransomware, de todo tipo. Campaña de spam, la publicación de aplicaciones maliciosas precisamente para el robo de información o para el cifrado. Se ven ataques automatizados de spear phishing, ya no es un ataque global que se manda al gran público, sino ya van dirigidos a esos directores de empresas, a esos cargos públicos, y ataques de ingeniería social cada vez más sofisticados. Los ataques de ransomware cada vez se vuelven más sofisticados. Es lo que se ha llegado a denominar el Human Operated Ransomware, el HOR, que no es solamente hacer un ataque de ransomware y cifrar la información, sino se roba la información y se solicita un rescate por no publicarla. Y si no, se procedería a su cifrado. El ransomware habitual. Y luego la convergencia de las tecnologías de la información y las tecnologías de las operaciones. Hasta ahora las infraestructuras críticas se manejaban con sistemas independientes, no conectados a las redes globales, pero ahora cada vez se ve más esa convergencia de IT con la OT, pudiendo acceder a cualquier sistema de control industrial de una fábrica, de una central eléctrica, de una central nuclear, a través de las redes y a través de Internet. Y esto produce precisamente unos nuevos ataques a estas infraestructuras críticas. La automatización de los ataques, precisamente haciendo uso de inteligencia artificial y el machine learning, precisamente para mejorar técnicas, encontrar fallos en esos ataques y descubrir cuáles serían las respuestas de defensa de las empresas, precisamente para buscar esos agujeros y ver por dónde se puede entrar. Ataques cada vez más dirigidos. Ataques también con el motivo del teletrabajo, que va a ser, por así decirlo, la nueva normalidad. La gente va a seguir haciendo teletrabajo y y lógicamente esto implica hacer uso de la nube, de la cloud, cada vez con más afición. Entonces
Ya antes el perímetro, había que proteger el perímetro de la empresa, de todo lo que entraba en la empresa. Ahora ya el perímetro es el propio usuario que va a estar en su casa. Esos equipos no van a estar protegidos de la misma forma que sería un equipo dentro de la empresa. Entonces, también se va a buscar nuevas vulnerabilidades de cualquier tipo de conexión que se haga desde el usuario, desde el trabajador, desde su casa a la empresa. Esas nuevas vulnerabilidades de las redes privadas virtuales o el protocolo de escritorio remoto, el RDP, buscando esos exploits, esos ataques de fuerza bruta o robo de credenciales. Otra de las tendencias va a ser que vamos a seguir manejando equipos no seguros, vamos a seguir teniendo esas vulnerabilidades no parcheadas, como he comentado antes. Hay más o menos una media de 300 días desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se despliegan los parches. El teletrabajo que nos va a traer equipos y medidas de seguridad corporativas, y entonces este teletrabajo va a ser una vía de entrada a través de los dispositivos personales. Por otro lado, también esto ha implicado una gran adquisición de equipos, pero seguimos teniendo muchos equipos obsoletos y ya fuera de soporte, como son los equipos con Windows 7 o Windows Server de 2008. Esto también nos va a hacer que para cualquier tipo de autenticación necesitemos nuevas medidas de protección. Y una de ellas va a ser la autenticación multifactor. Autenticarnos mediante al menos dos tipos de sistemas. Ya la autenticación multifactor se basa precisamente en algo que sabes, que puede ser una contraseña, algo que tienes, que puede ser un token, una tarjeta electrónica o lo que sea, y algo que eres, ya haciendo uso de la biometría. De hecho, ahora hay precisamente una campaña de televisión que están hablando precisamente de que cualquier tipo de compra online va a necesitar precisamente esta autenticación multifactor. Esto produciría precisamente un robo de información y rescate, y luego con su posterior venta en la Deep Web. Y estos ataques han aumentado mucho, tanto en el año 2020 y estos años que no van a venir, que no vienen a continuación. Por lo tanto, la autenticación multifactor va a ser una necesidad muy importante en la seguridad de los sistemas y de nuestra información personal. Las amenazas persistentes avanzadas cada vez van a ser más extendidas. Antes estaban dirigidas tanto a gobiernos o a entorno empresarial de grandes empresas, y ahora ya se va a estar dirigida a cualquier tipo de entorno empresarial, incluso a usuarios, ya como unos nuevos objetivos, el crimen como servicio. Y digamos, haciendo uso precisamente de la entrada a través de la ingeniería social, de los errores humanos, por lo que es necesario la concienciación. La privacidad de la información. Ya ha entrado en vigor la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea, la GDPR, y con la transposición a la normativa nacional, en el que ya marca una serie de mejoras para la protección de datos, y también impone una serie de sanciones que pueden llegar hasta un 4% de la facturación anual de la empresa. Un 4% de la facturación anual pueden ser muchos millones de euros. O incluso también precisamente la aplicación de esta ley y estas multas puede dar lugar a acciones de robo de información y extorsión. Es decir, te hemos robado esta información, o nos pagas o hacemos pública
la información, que no solamente es esa caída de la imagen, esa caída de la imagen de la empresa en sí, sino la Agencia de Protección de Datos impondría una multa determinada precisamente por no haber protegido esa información de acuerdo con la normativa vigente. Por otro lado, también la tendencia anterior y la posterior va a ser una escasez profesional una escasez de profesionales en ciberseguridad. Hay más de 3,5 millones de puestos no cubiertos a nivel mundial. El problema precisamente es la búsqueda y la retención del talento. Ya las empresas lo que están yendo es a la inversión en formación, lo que es contratar a lo que sería el talento junior, contratar a personas recién salidas de la universidad, se dedican a formarles precisamente como una formación, como una inversión en la formación. El problema que tiene esto precisamente es el punto anterior, esa retención del talento. En el momento que ya están formados, siempre hay alguna otra empresa que le va a ofrecer más. Y luego, para suplir precisamente esta escasez de profesionales de ciberseguridad, tenemos la automatización de la seguridad, buscar precisamente esas técnicas, esos productos que automaticen la seguridad. Y por otro lado también tenemos la inteligencia de las amenazas. Es la necesidad de anticiparse a las intenciones del atacante mediante el uso de la ciberinteligencia. Los ataques cada día son más planificados y más sofisticados. Hay que correlacionar precisamente los eventos de seguridad y las amenazas, la necesidad de disponer de centros de operaciones de seguridad, ya sean internos o externos, y un intercambio de información de amenazas. Y ya como conclusiones, hemos estado repitiendo varias veces a lo largo de la charla, las TIC presentan nuevas oportunidades, pero también presentan nuevas amenazas. Es una amenaza universal, no es solamente de una empresa, de un ciudadano o de un gobierno. Es necesaria la cooperación internacional. Es un conflicto asimétrico. No hace falta tener grandes conocimientos informáticos o medios precisamente para hacer un ataque y poder hacer cometer un delito o un espionaje o cualquier tipo de ciberataque. Precisamente apoyándose en el anonimato que proporciona Internet y esa dificultad de autoría. Y luego también a nivel de los gobiernos, disponer de unas fuerzas armadas con una capacidad de ciberdefensa. Si no, estarían en inferioridad con el resto de los países. Y ya como conclusión, que los ciber está de moda. Estamos hablando de ciberinteligencia, ciberespacio, ciberdelitos. Está de moda, pero es una amenaza real. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, don José Luis. La verdad es que ha sido interesantísima la exposición. Ha tocado todos los temas esenciales que ven los alumnos en esta primera asignatura del máster. Destacaría de todo lo que ha dicho, que es interesante y podríamos estar horas debatiendo y haciéndole preguntas, la colaboración de las universidades, ¿no? Ha destacado precisamente la necesidad de la formación, de que haya formación en ciberseguridad, en ciberdelincuencia, porque es verdad, no es el futuro, está ya aquí y no es que está de moda, sino que es una amenaza real y cada vez más. Yo creo que además con la pandemia sanitaria mi opinión es que se ha desbordado todos los ciberdelitos, ¿no? La gente no podía salir, la gente se ha acostumbrado a más compras online, incluso más vulnerabilidades, ¿no? Porque esas víctimas, personas mayores que anteriormente no utilizaban la tecnología y que ahora ya la están empezando a utilizar. Entonces, creo que la colaboración de las universidades también con másters de este tipo es muy, muy importante. Este máster además está dirigido a mucho miembro de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
que creo que ha sido muy relevante toda su exposición y les va a ayudar mucho. Y también me quedo con esa búsqueda de personal en ciberseguridad, que sinceramente no tenía el dato, pero me ha parecido escandaloso. O sea, el primero que no se retenga a lo mejor el talento incluso en España y que se vayan al extranjero, pero también la falta de personal especializado. Y únicamente le quería preguntar qué tipo de perfiles se necesitan para todos esos puestos, porque entiendo que no van a ser solo técnicos, ¿no? Tendrán que ser un poco muy multidisciplinares. Por su experiencia, ¿qué nos podría decir? Bueno, precisamente lo que has estado comentando, esa necesidad de formación, hasta ahora en las universidades que no hay una titulación propia, una carrera sobre ciberseguridad. Es Exacto. un tema que se ha estado trabajando durante mucho tiempo, diversos organismos, tanto el Centro Criptológico Nacional con diferentes universidades, pero no hay una carrera en sí que tal. Hay Máster, másters que te exacto. puedes encontrar, máster que la mayoría son máster propios de universidad. Claro. No hay no hay un máster oficial en ciberseguridad o ciberdefensa, por lo menos en España. Ujú. Eh, el perfil para un especialista en ciberseguridad, por supuesto, tiene que ser un especialista en informático o telecomunicaciones, aunque ha habido gente muy buena en ciberseguridad que no tiene ninguna carrera, sino que ha sido Autodidacta, ¿no? autodidacta, pero vamos, pero que al final necesita tener una base y a partir de ahí ya ir especializándose. Tiene muchos campos, tiene seguridad en redes, tiene seguridad forense, seguridad de programación, precisamente para ver, hacer un reversing, analizar un malware y ver. Hay, hay múltiples campos. Ajá. Cuando estaba en el mando de ciberdefensa, teníamos varios acuerdos con universidades, tanto para la participación en máster, pero luego también para tareas de I+D. Teníamos ahí alguna necesidad, se hacía algún tipo de acuerdo con universidades, es decir, necesitamos desarrollar una herramienta que haga esto, que haga lo otro, y siempre ha habido una colaboración con las universidades, incluso, y luego también con las empresas del sector, precisamente para desarrollar estas herramientas, no tener que estar dependiendo de productos de extranjeros que no sabemos, que sabemos lo que hace, pero lo que no sabemos es lo que no hace. Exacto. Genial. Bueno, don José Luis, pues muchísimas gracias. Ahora tendremos ocasión de comentar sobre otras cuestiones y gracias por esta interesantísima ponencia. Muchas gracias a ti y a la universidad. Bueno. Ya está.